Durante la década de los 90, el cómic de superhéroes pasó por un periodo al que se le conoce popularmente como la Era Oscura. Este nombre no se debió a una crisis en el mercado ni mucho menos. De hecho, los 90s fueron una época de bonanza para el medio, ya que las ventas de cómics rompieron récords que habían permanecido imbatibles desde la Segunda Guerra Mundial. El nombre Era Oscura se debía a una tendencia artística nacida desde mediados de los 80s, en donde una nueva oleada de autores europeos irrumpió en la escena del cómic mainstream para brindarnos historias mucho más maduras y completas. Nombres como Grant Morrison, Alan Moore y Neil Gaiman sean quizás los más icónicos de este movimiento y los principales referentes cuando hablamos del cómic contemporáneo. Pero también existe otro autor que llegaría pocos años después y que le demostraría al mundo que podía estar a la par de los más grandes guionistas de su generación. Nos referimos al británico Warren Ellis, de cuyos créditos profesionales podemos contar con varios clásicos modernos, como Planetary, Transmetropolitan o incluso los guiones para la adaptación animada de Castlevania. Pero de entre todos sus trabajos habría uno que llegaría en 1999 y revolucionaría por completo el género de los superhéroes como se le concebía hasta ese momento. Es por eso que hoy en Nación Cómic te hablaremos sobre The Authority. Antes de hablarte sobre este peculiar grupo de personajes, primero debemos entrar en contexto y entender de dónde surge un concepto como The Authority. La historia es publicada por el sello Wildstorm, una marca creada por el prodigioso dibujante Jim Lee, como parte de su participación dentro de Image Comics. El nombre de Wildstorm surge con la combinación entre los títulos de los dos primeros cómics que el autor creó para dicho sello, siendo estos Wildcats y Stormwatch. Ambas cabeceras poseían temáticas muy similares, al presentar equipos de superhéroes que se alejaban del aspecto clásico visto en décadas anteriores, para mostrar a héroes de aspecto mucho más agresivo, repletos de armas, y a mujeres sexys con anatomías imposibles. Esta tendencia estética de retratar a personajes hipermusculosos sería muy popular con los niños y adolescentes a principios de la década de los 90s, pero no conectaría tanto con los lectores más exigentes, que tenían como queja principal el hecho de que estos cómics eran más estilo que sustancia, ya que a pesar de que el dibujo era bastante llamativo, sus historias resultaban regulares y hasta telenovelescas. Sería en algún punto de 1996 que Warren Ellis aterrizaría como guionista para la serie Stormwatch, en donde lograría elevar notoriamente la calidad del título al escribir mejores arcos argumentales, protagonizados por nuevos personajes mucho más interesantes y tridimensionales, que conseguirían atrapar a ese otro sector del público que buscaba un balance entre buenos guiones y buenos dibujos. Stormwatch nos presenta un grupo de superhéroes controlado por la ONU, que tiene como objetivo el enfrentar amenazas alrededor del mundo, pero con la llegada de Ellis a los guiones, el equipo se dividiría en tres facciones. Stormwatch Prime, facción encargada de lidiar con superhumanos en situaciones de guerra. Stormwatch Red, equipo destinado a operaciones secretas y de guerrilla. Y por último, Stormwatch Black, conformada por los miembros de más alto poder destructivo y enfocada principalmente en acciones de disuasión y represalia. Llegado 1998, ocurriría un crossover entre Wildcats y Stormwatch, donde la mayor parte de este último grupo sería masacrada dentro de su estación espacial por un xenomorfo. Casualmente, los nuevos personajes creados por Ellis, todos ellos miembros de Stormwatch Black, no se encontraban durante el incidente y ante la caída de su antiguo equipo, se independizarían para formar una fuerza de ataque aún más poderosa e implacable que a partir de ese momento sería conocida como The Authority. Al año siguiente, en 1999, Jim Lee dejaría Image Comics para integrarse en las filas de DC, llevándose consigo todo el sello Wildstorm, el cual ahora sería amparado bajo la casa de Superman. Uno de los primeros títulos que debutaría bajo esta nueva organización sería The Authority, donde Warren Ellis formaría equipo con el dibujante Bryan Hitch para traernos a un grupo de héroes como pocas veces se había visto hasta ese momento. El dúo de creativos presentaría una visión mucho más realista de la Liga de la Justicia,
al mostrar superhéroes implacables que no tendrían reparos en recurrir a cualquier medio que sea necesario con tal de proteger a la humanidad. Esto incluye la erradicación de amenazas sin ningún tipo de contemplación por el nivel de brutalidad requerida para conseguirlo, o también el forzar a dictadores de gobiernos abusivos a someterse ante su autoridad. Lo primero que notaremos al iniciar la lectura es la escala de sus historias, ya que el grupo enfrentará amenazas masivas en cada uno de sus intensos arcos argumentales, sin tener espacio para conflictos terrenales o para villanos recurrentes. Batallas colosales que editoriales como Marvel y DC regularmente reservarían para crossovers o eventos especiales son el pan de cada día para el super equipo de Wildstorm. Otro aspecto a considerar es la construcción de los personajes, en donde Warren Ellis se aleja tanto de los solemnes héroes clásicos como de los sobreexagerados personajes noventosos, para darnos protagonistas con personalidades más realistas, teniendo cada uno de ellos sus virtudes así como sus flaquezas morales. El autor inglés nos muestra un grupo de personas imperfectas que están conscientes de todos sus fallos, pero que aún así se mantendrán firmes en sus ideales de convertir al mundo en un lugar mejor. Una vez dicho esto, pasemos a conocer a los héroes que conforman este peculiar grupo. Jenny Sparks. Jenny Sparks es una mujer inglesa nacida el 1 de enero de 1900. Además de ser la fundadora y líder del equipo, Jenny también es la representación física del siglo XX, por lo que su personalidad es la de una chica fumadora, mal hablada y un poco promiscua. Pero a pesar de esta peculiar forma de ser, la joven Spark también posee una habilidad innata para el liderazgo, además de un inquebrantable sentido de la justicia. Sus poderes consisten en el control total de la electricidad, siendo capaz de lanzar poderosos rayos o de ella misma convertirse en energía para viajar a través del tendido eléctrico. Además de sus habilidades eléctricas, Jenny Sparks también posee una semi-inmortalidad, que detuvo su envejecimiento a los 19 años, manteniéndola joven hasta la madrugada del 31 de diciembre de 1999. Momento en el que perdería la vida para posteriormente reencarnar en la recién nacida Jenny Quantum, quien se convertiría en el espíritu del siglo XXI. Jack Hawksmoor. También conocido como el dios de las ciudades, de niño Jack sufría decenas de abducciones de lo que al principio él pensaba eran alienígenas. Estos misteriosos seres le realizarían varias modificaciones que lo dotarían con la habilidad de hablar con las ciudades. Aunque en el cómic siempre se explican sus poderes de manera muy ambigua, hemos podido verlo manipulando las estructuras a voluntad, creando barreras o lanzando escombros. También se le ha visto atravesando los edificios como si de un fantasma se tratara, mientras realiza una especie de parkour extremo. A pesar de sus grandes poderes, Jack también posee una debilidad que no le permite sobrevivir alejado de las ciudades durante un tiempo prolongado, por lo que unas vacaciones en la playa literalmente podrían matarlo. Swift. De nombre real Shen Li Men, Swift es una joven tibetana que posee dos enormes alas semejantes a las de un ave. Además de ser considerada el mamífero volador más rápido del mundo, Swift también es una excelente rastreadora, al contar con un sexto sentido que le permite detectar señales de vida en casi cualquier entorno. Esta habilidad le sería muy útil particularmente en las misiones de salvamento, donde lograría encontrar a personas sepultadas debajo de toneladas de escombros. Midnighter. Midnighter es un humano modificado artificialmente en un intento por crear al combatiente definitivo. Su increíble capacidad de lucha se debe a unos implantes neurales que le permiten predecir las millones de variables en un combate en tan solo un segundo. Esto quiere decir que Midnighter simula el combate miles de veces en su cabeza, incluso antes de lanzar el primer golpe. Considerado como el hombre más peligroso del planeta, Midnighter también posee un sistema inmunológico mejorado, que lo hace resistente a la mayoría de los venenos y a casi todas las enfermedades conocidas, incluyendo el virus del SIDA, del cual logró curarse en solo un par de días. Por si no fuera poco, también cuenta con un segundo corazón,
para compensar el enorme esfuerzo físico que realiza al luchar. La única manera de describir a este personaje sería como un supersoldado extremo. Apolo. Apolo es descrito por sus compañeros como lo más parecido a Superman en cuanto a poderes se refiere, ya que al igual que Midnighter, es un humano que fue modificado por medio de mejoras artificiales. Sus poderes se basan en la absorción de energía solar para aumentar su fuerza y adquirir la capacidad de volar. Apolo es a su vez el esposo de Midnighter, y juntos adoptarían a la bebé Jenny Quantum justo después de la muerte de Jenny Sparks. Engineer. Angela Spica, o Angie como la llama el resto del equipo, es una joven genio cuya sangre fue reemplazada por varias capas de nanotecnología, que le conceden la capacidad de tener un control absoluto sobre las máquinas. Entre las habilidades de Engineer se encuentra el poder de comunicarse y empatizar con cualquier tipo de tecnología, además de poder transformar su cuerpo en cualquier dispositivo que ella imagine, como armas, cables o metal líquido. Por si no fuera poco, Angie también puede duplicar su cuerpo, manteniendo toda su inteligencia en cada uno de sus clones, aunque ella misma explica que su límite máximo son 82 copias antes de que su mente comience a disociarse. A pesar de lo angustiantes o brutales que puedan llegar a ser las misiones con The Authority, Angie siempre ha demostrado disfrutar el hecho de ser un superhéroe, ya que su sueño de la infancia era salvar al mundo como sus ídolos en los cómics de DC. Por último, tenemos al Doctor, un drogadicto holandés al que le fue concedido el título como el chamán de la Tierra. De nombre real, Jeroen Tornedike, el Doctor es el último en una larga cadena de avatares que han fungido como el hechicero protector del planeta. Entre los poderes que le fueron otorgados al asumir este cargo, se encuentra el manejo de una poderosa magia con la que literalmente puede arrasar continentes enteros de un solo pensamiento. Por si esto no fuera poco, también tiene acceso a todo el conocimiento de sus encarnaciones pasadas, con quienes puede comunicarse por medio del Jardín de la Memoria Ancestral, el cual es un reino al que todos los doctores van después de su muerte. Quizás el único punto débil de este personaje sea su adicción a las drogas, ya que a pesar de ser el miembro más poderoso del equipo, en ocasiones ha quedado vulnerable por su constante abuso de sustancias. La base de operaciones de The Authority es el Carrier, una enorme nave de más de 60 kilómetros de longitud que viaja a través de una vía llamada la Sangría. Este lugar es descrito por los personajes como el sistema nervioso de la realidad, por lo que estando dentro de ella tienen acceso a casi cualquier parte del planeta por medio de unas puertas que la misma nave les habilita para trasladarse. El Carrier es a su vez una ciudad semiconsciente, en la que Jack Hawksmoor puede habitar por tiempo indefinido sin consecuencias aparentes. Después de un año a cargo de los guiones, Warren Ellis se retiraría del título, pero no sin antes designar a un reemplazo, siendo su amigo Mark Millar quien tomaría las riendas por el resto de lo que duró esta primera etapa. Millar llegaría acompañado del dibujante Frank Whiteley, quien es mayormente recordado por la serie limitada All Star Superman. Este nuevo equipo creativo se decantaría por una aproximación aún más intensa de los personajes, al aumentar considerablemente la violencia y las situaciones subidas de tono. Esto no agradaría mucho a DC Comics, quienes constantemente censurarían el trabajo de Millar al considerarlo de mal gusto, incluso para las audiencias maduras. Gran parte de esta censura se enfocaba en los personajes de Apolo y Midnighter, cuya relación homosexual creaba bastante tensión con los directivos de la editorial, algo que resulta bastante irónico, ya que en años recientes DC no para de cambiar la sexualidad de sus personajes clásicos, aunque también entendemos que en 1999 el mundo era un lugar muy diferente. Según declaraciones del propio Mark Millar, DC había quedado tan descontento con sus constantes excesos narrativos que desde el momento en que terminó la serie, nunca más volverían a contratarlo, además de que lo añadirían a una especie de lista negra de autores que no pueden trabajar en la editorial. Todo este primer volumen alcanzaría la suma de 30 números publicados entre 1999 y 2002,
además de una miniserie dividida en 5 partes, titulada Jenny Sparks: The Secret History of the Authority. Esta serie limitada también sería escrita por Mark Millar, y en ella se nos revelaría que Jenny Sparks es una especie de ente que reencarna cada siglo, y se encarga de encarrilar el cauce de los eventos que le van dando forma a dicho periodo. Esto se exploraría dentro de la serie principal, cuando la bebé Jenny Quantum es secuestrada por un villano que tiene pensado utilizarla para tener el control sobre los eventos del siglo XXI. La serie regresaría varias veces más durante la década del 2000, con nuevos volúmenes y números especiales, pero todos ellos estarían bastante lejos de la calidad que tuvo la etapa Ellis Millar, siendo seguidas únicamente por los fans más acérrimos de estos personajes. Después de muchos altos y bajos, DC Comics disolvería el sello Wildstorm para por fin integrar a sus personajes dentro de la continuidad principal. Esta fusión de universos ocurriría en 2011 con el evento editorial Flashpoint, y a partir de los Nuevos 52 se ha podido ver a personajes de Wildstorm realizando constantes apariciones en el mundo de Superman y compañía. Después de algún tiempo sin saber qué hacer con los personajes, en 2017 DC reviviría el sello Wildstorm para traernos la serie titulada The Wild Storm, donde el mismísimo Warren Ellis regresaría para realizar una reinterpretación desde cero de todo el universo iniciado por Jim Lee, a principios de los 90s. The Wild Storm traería consigo versiones renovadas de Wildcats, Stormwatch y por supuesto The Authority, las cuales tendrían buena aceptación por parte de los fans de antaño, quienes durante años estuvieron recibiendo este contenido a cuentagotas. Un comentario muy frecuente de algunas personas es que The Authority es el The Voice de DC, pero esta afirmación no podría estar más alejada de la realidad, ya que tal cual lo explicamos en nuestro video sobre el tema, The Voice es una sátira que parodia a las celebridades y políticos que abusan de su poder, además de también lanzar una fuerte crítica a la corrupta industria farmacéutica estadounidense, mientras que The Authority es 100% un cómic de superhéroes con fantasía, ciencia ficción y batallas épicas. Como dato extra, The Voice también empezaría siendo publicada por Wildstorm en 2006, pero DC optaría por mejor deslindarse del proyecto al considerar que no iba acorde a los valores de la compañía. Así que, irónicamente, The Voice es el The Voice de DC. Algo que olvidamos mencionar al inicio del video es que The Authority fue de los primeros cómics occidentales en implementar la narración descomprimida con éxito. Este recurso literario es más común en la industria del manga, ya que le brinda más espacio a la narración visual y a las interacciones entre personajes. Aunque anteriormente los cómics de autor ya habían utilizado la descompresión, fue el The Authority de Warren Ellis quien lo puso de moda en el cómic de superhéroes, influenciando a autores de la talla de Robert Kirkman, quien en 2003 lo implementaría para su serie Invincible. A la fecha de publicación de este video se ha anunciado una adaptación cinematográfica sobre The Authority, la cual esperamos pueda hacer que DC Comics reviva este espectacular grupo de personajes, que últimamente han sido olvidados por la casa de Superman. Pero mientras esa adaptación llega, te recomendamos ampliamente darle una oportunidad al volumen 1 de este increíble cómic, el cual, no dudamos, te hará descubrir una faceta pocas veces vista en este tipo de historias. Esperamos que te haya gustado el video. No olvides compartirlo, suscribirte al canal y dejar tu opinión en los comentarios, ya que eso nos ayuda a volver más grande esta comunidad. Mi nombre es Isaac Espinosa, guión, dirección y edición de Mauro Guerrero. Gracias por sintonizar Nación Cómic. Hasta la próxima.